Hoy comenzamos con la entrevista política. Ya sabéis que estamos haciendo una ronda a través de los diferentes partidos políticos del municipio para repasar asuntos de actualidad. Al frente de esta entrevista está el jefe de informativos de esta casa, nuestro compañero Roberto Calzada. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues sí, efectivamente, aquí estamos, una jornada más en este ciclo de entrevistas con los representantes de los diferentes grupos políticos que cuentan con representación en el Ayuntamiento de Marbella. Turno hoy para el Partido Socialista, turno para José Bernal, concejal del Partido Socialista, candidato de esta formación a las próximas elecciones, presidente del Partido Socialista en Málaga. Le saludamos ya, señor Bernal. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas, Roberto. Bienvenido, bueno, una vez más. Cada vez que nos invitéis aquí estamos y además encantado. Desde luego. Quiero empezar preguntándole por una cuestión de absoluta actualidad, la que conocíamos ayer, por ese escrito que dice haber recibido el Ayuntamiento de Marbella de la Tesorería de la Seguridad Social, en el que se daría por revocado ese acuerdo de refinanciación de la deuda del Ayuntamiento de Marbella con la Seguridad Social. Ayer hablaban ustedes de incumplimientos por parte del Ayuntamiento. ¿Qué incumplimientos les consta que ha habido por parte del Ayuntamiento para que llegue este escrito? Bueno, en primer lugar decir que si finalmente esto se lleva a cabo es una mala noticia para Marbella. Esa refinanciación de la deuda del Gobierno de España, de la misma manera que en mi época planteamos la refinanciación de la deuda con la Junta de Andalucía, permite que el Ayuntamiento en este momento esté en una situación económica muy buena, incluso con un superávit que en mi época como alcalde dejé con más de 100 millones de euros en el banco. Pero se puede revertir en el momento en el que el gobierno actual del Ayuntamiento de Marbella y la alcaldesa actual pague el dinero que le tiene que pagar a la agencia tributaria y a la Seguridad Social. Hay un acuerdo por el cual unos pagos se tienen que hacer lineales y otros pagos se tienen que hacer por esa captación de las sentencias judiciales en dinero al Gobierno de España. Acuerdo que antes se cumplía en la época de Ángeles Muñoz y acuerdo que yo cumplí durante los 2 años que fui alcalde, y lo que no entiendo es por qué ahora lo están incumpliendo. Si lo que va buscando el Partido Popular es una confrontación con el Gobierno de España porque es el Partido Socialista, creo que se está equivocando. Se equivoca la señora Muñoz y se equivoca el Gobierno del Partido Popular y de Acción Sanpedreña, porque quienes van a ser los perjudicados son todos los vecinos de Marbella y de San Pedro. Yo te digo una cosa, Roberto, si nosotros pagamos los impuestos, ¿por qué la señora Muñoz no paga sus impuestos, los de la ciudad, con los acuerdos alcanzados, en este caso con el Ministerio, además alcanzado en su época anterior de cuando fue alcaldesa? ¿Qué dinero es el que habría que devolver? ¿El de esos 12 millones, los primeros, los originales? ¿Cuál es exactamente esa cantidad? Ya lo advertimos, dijimos que la señora Muñoz corrió mucho para sacarse una fotografía, que lo íbamos a lamentar. Lo dije públicamente. Hasta que no se aprobaran los presupuestos, no podíamos recepcionar ese dinero. Y la señora Muñoz, por una fotografía electoralista, ahora mismo está dejando al Ayuntamiento de Marbella en una situación muy complicada económicamente. Lo vuelvo a repetir, cuando en mi época lo saneamos completamente por parte de toda la deuda financiera que teníamos. Nosotros, cuando yo fui alcalde, pagamos 12 préstamos con 12 bancos diferentes por un valor de 78 millones de euros y levantamos un plan de ajuste que el Gobierno de España tenía contra el Ayuntamiento de Marbella. Nos vamos a ver en la misma situación. Tan simple porque la señora Muñoz ha decidido que el dinero que saliera de las sentencias del Malaya, el dinero constante y sonante, no los bienes incautados, que se lo queda el Ayuntamiento. Ella interpreta que se lo queda también a partir de ahora. Yo no sé por qué antes no era así. Bueno, pues eso al final lo que nos supone es una confrontación, un rifirrafe entre técnicos, no es una cuestión política, que se va a perjudicar a la ciudad. Yo le voy a pedir a la señora Muñoz que esos 12 millones de euros que cogió improcedentemente, que lo entregue al Gobierno de España, al Ministerio, pero no lo entregue para el Ministerio, sino para reducir la deuda que tenemos nosotros administrativa, o sea que no es dinero perdido, es deuda reducida nuestra, y que el resto de las cosas que tenemos sigan exactamente igual. Los pagos aplazados sigan exactamente igual, los pagos aplazados con la Junta de Andalucía, que lo conseguí yo como alcalde, siga exactamente igual, que tengamos estabilidad en este ayuntamiento y que la ciudad no termine perjudicada por lo que yo entiendo que es un movimiento electoralista a tan solo un mes de las elecciones generales y 2 de las municipales. Por cerrar el asunto, entiendo que ustedes no respaldarían la vía judicial de la que habla el ayuntamiento, que se debatirá en el pleno del próximo viernes. Pues mire usted, sí lo podemos respaldar.
Es decir, una cosa es reclamar algo que, bueno, que puede tener o no puede tener razón, pero se puede reclamar. Mire usted, es que yo creo ahora, después de 15 años, creo que ese dinero no tiene que ir a pagar deuda. Yo también lo defiendo, que nos lo quedamos en el ayuntamiento. Muy bien, vayamos a los tribunales y reclamémoslo. Lo que no podemos hacer es quedarnos el dinero y reclamar a los tribunales porque nos perjudicamos. Entregamos el dinero y lo reclamamos. Oye, y si después los tribunales nos dan la razón, pues mejor que mejor. Pero no vayamos a cerrar las puertas de la estabilidad económica de este ayuntamiento, porque Marbella vive principalmente de tener una imagen positiva hacia afuera, vive de los trabajadores municipales que tienen que recibir una nómina que depende de esa estabilidad por el acuerdo con el Gobierno de España, Seguridad Social, Agencia Tributaria, vive también de los flujos de las transferencias del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía. No podemos poner en riesgo todo eso por el antojo electoralista de la señora Muñoz de llevar a cabo algo, que lo vuelvo a repetir, que en los 15 años atrás no lo había hecho. Bueno, ya que estamos con este asunto de deuda y de bienes incautados, de bienes recibidos, en este caso no es una cantidad económica, sino un bien. Hablamos de las fincas de la Caridad y de Siete Colchones. ¿Cuál sería el uso que el Partido Socialista daría a estos terrenos que recibe el ayuntamiento? Nosotros lo que no queremos entrar es en una subasta, por un lado, de qué se va a hacer ahí, ni tampoco aprovechar un momento electoralista, porque eso ya parece Las Vegas. Yo no sé cuántas cosas van a ir allí. Me recuerda, Roberto, si me permite, al cielo de San Pedro, donde iba absolutamente todo hace 15 años y ahora parece ser que va a ir absolutamente todo allí. Yo creo que tenemos que ser consecuentes. En primer lugar, fortalecer dentro de las vías administrativas el que esas parcelas pertenezcan al Ayuntamiento de Marbella. Eso sí estaba en el acuerdo, ¿ve? Eso estaba en el acuerdo del caso Malaya. El dinero a deuda y los bienes se lo podía quedar el ayuntamiento. No restaba deuda, pero nosotros los quedamos para un uso social. Lo que sí vamos a respaldar, el uso social, que puede ser deportivo, que puede ser educativo, que puede ser ecológico, el que sea, pero tiene que ser un uso social, porque el acuerdo era lo que pretendía. Y ahora, ¿qué tiene que ir allí? Tenemos un plan general por desarrollar. No podemos hacer nada hasta que tengamos el plan general, porque aquello tiene una calificación de rústico. Por lo tanto, vamos a ver la visión completa del término municipal y vamos a encajar las necesidades ciertas de esa zona. Nosotros intentamos ser muy consecuentes. Nadie me ha escuchado a mí, ni cuando fui alcalde, ni en la oposición, ni tampoco ahora en momento electoral, hacer promesas que después no se vayan a cumplir. Yo ni prometo residencias que no se hacen, ni prometo parques temáticos que no se hacen, ni prometo parques de agua que no se hacen, ni prometo esos grandes anuncios que, por ejemplo, la señora Muñoz cada vez que se aproximan las elecciones hace, pero que después vemos que no se cumple. Intento ser consecuente y para ser consecuente creo que ahí lo que tenemos que ver es cuál es la necesidad real de la zona y encajarlo dentro del plan general que en 3, 4 años tendremos en funcionamiento y entonces sí permitirá un desarrollo. ¿Qué tipo de desarrollo tiene que ser? De carácter social, y el carácter social se entiende que puede ir desde el meramente educativo, cultural, deportivo, el que creamos conveniente para la riqueza dotacional de esa zona del municipio que ha estado especialmente abandonada. Bueno, iba para un poco más adelante, pero ya que hablábamos del urbanismo, me gustaría preguntarle también, parece que finalmente hay empresas interesadas en la licitación del urbanismo, en la creación del Plan General de Ordenación Urbana, incluso se ha hablado de plazos para finales del próximo año. Me gustaría preguntarle qué opina sobre esos plazos, si realmente es posible contar con un plan general para finales del próximo año y cómo el concurso. Eso es, permíteme, Roberto, imposible de alcanzar. Es nuevamente un anuncio falso y además interesado por parte de la actual alcaldesa de Marbella. Pero no porque lo diga yo, ni porque lo diga la gente del sector, sino porque lo dice el mismo pliego de condiciones del Ayuntamiento de Marbella. Yo le digo a los ciudadanos que para que vean cómo llegará a mentir la señora Muñoz y aquellos de los que se rodea, que entre en la página web del Ayuntamiento de Marbella, que se vaya a la oferta pública y que vea cuál es el pliego de la elaboración del plan general. Y el pliego de elaboración del plan general te está hablando de 48 meses, y 48 meses son 4 años. Por lo tanto, ni el próximo año, ni el siguiente va a haber plan general.
Por lo tanto, vuelvo al inicio. Yo creo que Marbella es una ciudad muy madura y que los ciudadanos de Marbella tienen los pies en el suelo y saben cuál es la realidad de las circunstancias en las que nos encontramos. Y no se les debe mentir. Si se saca un pliego de condiciones, si se saca un concurso público que te está diciendo que son 48 meses y al final siempre es un poquito más, porque sabemos que todos los planes generales, y más una ciudad complicada como Marbella, se suele extender en el tiempo, hay que decir la verdad. Y la verdad es que un mínimo de 4 años no nos quita a nadie para poder desarrollar el plan general. Si la señora Muñoz quiere hacer un plan general, que el mismo pliego te dice que son 4 años, lo quiere hacer en 1 año y medio, en primer lugar que lo dudo que lo haga, pero si lo hace, va a ocurrir lo mismo que el otro plan que hizo la señora Muñoz, el del 2010, que vendrá el Tribunal Supremo, lo tumbará y volveremos a estar en una situación de incertidumbre y de inseguridad jurídica en el urbanismo que nosotros no nos lo podemos permitir. Con pies de plomo, las cosas bien hechas, que no estamos jugando el futuro de la ciudad. En apenas unos días se espera que entre en funcionamiento el nuevo servicio de transporte público, de transporte urbano. Probablemente esa medida de la gratuidad para los residentes es quizá la más llamativa, pero me gustaría preguntarle qué opina del pliego, de todas las medidas incluidas en ese pliego de condiciones para el servicio. A nosotros el pliego del nuevo servicio de autobuses nos gusta. ¿Sabes por qué nos gusta, Roberto? Porque fuimos nosotros los que comenzamos a hacerlo. Es decir, es un pliego muy complicado, muy largo, de un estudio bastante extenso, con una partida de concurso de varios millones de euros, lo cual implica no solamente que tenía que ser un concurso europeo y demás, sino que tú tenías que comenzar a elaborar ese pliego de condiciones mucho atrás. Y nosotros, en mi época, mi gobierno, fue el que comenzó a elaborar ese pliego para tener una flota de autobuses más moderna, para tener una flota de autobuses más eficiente, para que no tuviera todas las limitaciones que tiene actualmente, algunas de ellas especialmente dolientes como la de las barreras arquitectónicas y demás, pero sí es cierto que nos hubiera gustado que fuera un poco más ambicioso. Y ambicioso no me refiero a la oferta de 1 año autobús gratuito. Ojo, 1 año autobús gratuito. Nos cuestan los presupuestos 3,5 millones de euros. No todos los años vamos a poder gastar 3,5 millones de euros para tener autobuses gratuitos, con lo cual los vecinos tienen que saber que esa gratuidad solamente va a ser durante 1 año. Me vengo a referir a más líneas, a más fluidez entre las líneas, a autobuses con un poquito más de compromiso ecológico, como en otras ciudades, autobuses más adaptados para determinadas calles de Marbella en cuanto a su tamaño, pero vamos, a nosotros nos parece muy bien el pliego. Lo que nos hubiera gustado es que esa gratuidad de los transportes dentro del municipio también se hubiera hecho extensivo a las 2 líneas o 3 líneas, como queramos hacer la lectura, dentro del mismo término municipal, pero entre núcleos urbanos. Hombre, que para mí, que yo puedo perfectamente pagar un billete de bus, sea gratis el trayecto Ricardo Soriano-Miraflores, pero para otra persona que tenga una necesidad de un familiar en el Hospital Costa del Sol tenga que pagar ese autobús para ir al Hospital Costa del Sol, a nosotros nos parece que no es equiparable, que no hay un equilibrio. Y hubiéramos peleado y luchado, y así lo llevamos al pleno del ayuntamiento, para haber hecho un poquito más de esfuerzo económico y que esa línea, tanto la del Hospital Costa del Sol como la de Puerto Banús San Pedro nocturna para los trabajadores del mundo de la hostelería, también tuviera esa gratuidad. Nosotros hemos hecho un compromiso, que es que cuando se termine esta oferta de 1 año de la gratuidad del transporte urbano, que viene bien para conocerlo, desde el Ayuntamiento de Marbella se buscara una fórmula para que se cubriera. Yo no me gusta hablar la palabra gratuito porque esto lo pagamos entre todos, para que se cubriera o se bonificara de los impuestos municipales el trayecto de determinados puntos de los núcleos urbanos de Marbella, como mínimo con el Hospital Costa del Sol. Ámbito sanitario. Hablan ustedes, solicitan la creación de un centro de salud. Está claro que es una de las grandes necesidades en la ciudad, pero hablan de la creación de un centro de salud en la zona norte. En principio, el equipo de gobierno parece más centrado en quizá habilitar la antigua sede de urbanismo en Ricardo Soriano como centro de salud. ¿Esto les valdría? ¿Debería ser complementario? ¿Cómo lo ven? Hombre, yo podría hacer un anuncio de tirar con pólvora de rey.
además ahora que está el Partido Popular en la Junta de Andalucía. Voy a hacer lo mismo que hacía el Partido Popular cuando gobernaba el PSOE. Llegaron a pedir hasta 6 centros de salud en el término municipal de Marbella. Lleguémonos a la hemeroteca. Eso es inviable por muchos motivos, porque no lo podemos pagar, porque al fin y al cabo con nuestros impuestos se pagan estas cosas, y tampoco porque no prestaría un servicio de atención específica para aquellos que tuvieran que ir a un centro de salud. Se necesita en Marbella un segundo centro de salud. Eso estaba dentro de las proyecciones de la Junta de Andalucía, de los técnicos, ya no hablo ni la parte política. La documentación que nosotros presentamos, una documentación previa a las elecciones andaluzas del 2 de diciembre. Desde mucho antes ya había previsto un segundo centro de salud en Marbella. Había tenido reuniones ya en mi época como alcalde habíamos tenido reuniones con la Consejería Específica de Sanidad de la Junta de Andalucía, pero luego ha habido reuniones posteriores con el gobierno de Ángeles Muñoz y con la señora Caracuel, con la consejera y la viceconsejera de la Junta de Andalucía en Sevilla, para construir un nuevo centro de salud que tocaría la zona norte de Marbella. ¿Por qué la zona norte de Marbella y por qué no el edificio de urbanismo? Diferentes motivos. El primero de ellos, por una cuestión meramente técnica. Los parámetros del edificio de urbanismo no son viables para un centro de salud. ¿Qué es lo que habría entonces en el antiguo edificio de urbanismo en Ricardo Soriano? Un consultorio. Y usted, un consultorio nosotros no queremos, tenemos que ser un poco más ambiciosos. Pero aparte de que se pudiera o no se pudiera hacer un consultorio, si lo quieren hacer, que lo hagan, la necesidad patente está en la zona norte de Marbella. Porque en la zona de Salblanca, Trapiche Norte y alrededores, hay 20.000 habitantes. En la zona de Miraflores, La Patera, Parque Miraflores, Las Palmeras, zona norte del núcleo de Marbella, hay 40.000 habitantes. 60.000 habitantes en esa zona. 60.000 habitantes con los cohortes de población ya en una edad adulta mayor. Son personas que hace muchos años eligieron vivir ahí y ahora ya tienen cierta edad. Son los principales demandantes. Pero además hay una cosa que es un criterio que también sigue la Junta de Andalucía, quien esté gobernando, son criterios técnicos, que es la cartilla de salud pública. Es decir, la gente tiene una tarjeta sanitaria pública, consume, por decirlo de alguna manera, centro de salud público. Y es un lugar estratégico, Roberto. Está justamente en el nudo de comunicación de la autovía con la autopista. Un caso de urgencia en ese centro de salud, justo al lado de donde está la estación de autobuses, supondría que en tan solo segundos, ya no hablamos de minutos, segundos, una ambulancia o incluso un coche, porque estuviera atendiendo en el centro de salud, estaría ya vía del Hospital Costa del Sol para una urgencia inmediata, sabiendo que a veces una vida en segundos se salva. Si eso lo trasladamos a Ricardo Soriano, yo vivo en Ricardo Soriano, a veces sabemos cuánto tiempo tenemos que echar para poder salir a la autovía de Marbella. Por lo tanto, es el lugar adecuado y además un centro de salud de nueva construcción, sin barreras arquitectónicas, con las conexiones adecuadas, con espacios de nueva creación que ahora se necesita en metro, mucho más espacios del que anteriormente se necesitaba porque hay una maquinaria diferente. Nosotros apostamos por ese centro de salud porque, igual que en mi época acordamos hacer el centro de salud de San Pedro de Alcántara, creo que perfectamente podemos llevar a cabo el centro de salud de Trapiche Norte. Y doy un dato más. Y si tiene que haber un acuerdo para que sea el propio ayuntamiento el que lo tenga que construir, lleguemos a un acuerdo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Si yo fuera alcalde, no tendría ningún problema por poner el dinero sobre la mesa para que lo construyera la Junta de Andalucía, aunque gobernara el Partido Popular. Porque yo creo que entre las administraciones tienen que haber siempre acuerdos para buscar el interés general de los ciudadanos. Ya que estamos hablando de administraciones y ya que ha habido un cambio de signo político en el gobierno de la Junta de Andalucía hace no mucho, le quería preguntar también por qué le está apareciendo pues esas reuniones que hemos tenido en los últimos días, esa serie de anuncios, ese cambio en definitiva en el gobierno de la Junta, si lo interpreta para bien o cómo lo está viendo. Yo solamente interpretaré positiva o negativamente cuando tengamos negro sobre blanco, cuando estén los presupuestos de la Junta de Andalucía. Un paseo
de consejeros y delegados diciendo todo lo que van a hacer en Andalucía, pero sin poderlo ver en ningún momento sobre el papel, yo, a un mes de las elecciones generales, Roberto, permítame que no me las crea. Pero ni me lo creo yo, ni se lo cree ningún ciudadano. Porque desde el 2 de diciembre, que son las elecciones, y donde parece ser que tenían muy claro quiénes iban a conformar gobierno, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, hasta inicio de enero, donde se conforma gobierno, y desde inicio de enero hasta este momento en el que estamos prácticamente en el mes de abril, ¿no ha habido un momento de ese nuevo gobierno para comenzar a elaborar los presupuestos de Andalucía? Claro que sí. Ha habido ya 4 meses para poder elaborar los presupuestos. Si no aprobarlos, elaborarlos. Darles participación a los colectivos sociales, darle participación a los colectivos económicos, plantear las líneas generales en el Parlamento. ¿Por qué no lo hacen? Porque van a hacer unos presupuestos duros para los andaluces. Y no lo quieren demostrar, o mejor dicho, mostrarlo, no quieren demostrar su cara, no quieren mostrar esos presupuestos hasta que pasen las elecciones generales y las elecciones municipales, porque van a ser presupuestos malos para los andaluces y sobre todo malos para los más débiles en Andalucía. Porque si fueran unos presupuestos buenos, Roberto, lo hubieran presentado ya, porque unos presupuestos buenos son más votos para las elecciones generales y más votos para las elecciones municipales. Si no lo quieren presentar es porque ya tenemos que palparnos la ropa y echarnos a temblar. Pero cuando llegue ese momento es cuando yo opinaré de este gobierno. Por lo pronto le voy a pedir a ese gobierno de Andalucía, el gobierno de Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, que gobierne, que es lo que le toca. Y hasta el momento lo que estoy viendo es una inacción tremenda para un gobierno como Andalucía, que si medimos el tamaño territorial y los casi 9 millones de habitantes, estamos hablando del equivalente al 8º país de la Unión Europea. Bueno, ya que estamos en esa especie de precampaña que nunca acaba de empezar y que nunca acaba de terminar con tantas elecciones seguidas, le quería preguntar dentro de su lista por cómo pensó y cómo se decidió por Elena Benítez en el número 2, por cómo fueron en esas conversaciones con ella. Bueno, yo pensé, decidí, Elena... Y tuvo que convencer, entiendo. No hizo falta convencerla mucho. No hizo falta. Fue muy fácil. Pero además nosotros somos un partido asambleario donde la asamblea manda y mucho y decide quiénes son los que van a la candidatura, y no solo fue una elección mía personal, sino una elección del Partido Socialista en el momento en el que Elena es la mujer más votada en la agrupación de San Pedro y en la agrupación de Marbella. Es muy fácil. Elena es una persona de izquierda, socialdemócrata, muy próxima, muy comprometido con los deportes, feminista, una mujer que perfectamente sus principios personales se equiparan a los principios del Partido Socialista, y el espíritu de la candidatura del Partido Socialista en Marbella y de los que conformamos el Partido Socialista. Y ya lo he dicho en alguna que otra entrevista, ella ahora tenía más tiempo y quería estar mucho más tiempo en su casa, en San Pedro, con su negocio y con su vida y su familia. Y ahora que ella tenía más tiempo en San Pedro y que nosotros teníamos deseo de que Elena diera el paso, pues fue tan fácil como agarrarnos la mano y cruzar el río, ¿no? Y cuando se cruza el río es para ir a destinos que siempre son muy positivos. Independientemente de cuál sea el resultado en las próximas elecciones, ¿qué se juega Marbella en ellas? ¿Cuáles son los retos inmediatos para los próximos 4 años? Pues en primer lugar, estabilidad, que eso lo dan a aquellos que saben llegar a acuerdos con otros partidos políticos. Nosotros presumimos de ello. Y en segundo lugar, que es muy importante, honestidad. La imagen de Marbella tiene que ser impoluta, más después de todo lo que ha ocurrido. Y yo creo que los 2 años en los que yo fui alcalde, Marbella no solamente tuvo un alcalde honesto y un equipo de gobierno honesto, sino que Marbella en sí fue honesta. Y no se hablaba del mal urbanismo, y no se hablaba de contratos extraños, y no se hablaba de pliego de muchos millones de euros que el Tribunal de Recursos Contractuales ha tenido que echar atrás, como es este caso, y también preocupación por aquellos que han sido abandonados durante mucho tiempo. Por eso nosotros hicimos un esfuerzo importante en materia social, pero un esfuerzo muy grande en los barrios. En mi época
no solamente saneamos el Ayuntamiento de Marbella con una gran responsabilidad que ahora no hay, porque mira lo que está ocurriendo con el Ministerio y con la Agencia Tributaria de la Seguridad Social, con el dinero del Malaya, pero con una gran responsabilidad saneamos el Ayuntamiento de Marbella y con esa misma responsabilidad dijimos que el dinero que pudimos recuperar se tenía que destinar a los barrios. Hicimos la avenida de Naveo, hicimos las obras en Nueva Andalucía, hicimos los saneamientos de Calvario, de Huerta Chica, hicimos Manuel de Falla, hicimos el parque de la Plaza de Toros, hicimos la gran plaza de la Divina Pastora, hicimos el Boulevard de Pablo Rey, hicimos el desarrollo del centro paralelo a Ricardo Soriano, hicimos en la zona del Miraflores a Agustina de Aragón, hicimos una serie de obras y se nos quedaron pendientes otras obras con proyectos y con partidas presupuestarias que si hoy en día no son una realidad es porque hubo una moción de censura que aún no han podido explicar. Entiendo que esas son obras que serían un poco la base de su proyecto electoral para los próximos 4 años. Son obras que mantendrían de cara a esos 4 años, ¿no? Sí, bueno, estas son unas poquitas de todas las obras que hicimos. Pero es que son las únicas obras que se han hecho en Marbella desde hace 4 años, Roberto. Con el gobierno del Partido Popular no ha habido ninguna obra más en Marbella. Ha habido dinero de las obras destinadas a privatizaciones. Y nosotros entendíamos que teníamos que darle el valor a los barrios que verdaderamente tienen. Porque los vecinos de los barrios pagan los mismos impuestos que los vecinos de otro lugar del término municipal de Marbella. Vamos a continuar esa obra. Vamos a continuar con la calle Lledá y vamos a continuar las obras que comenzamos en Santa Marta y en Arco San Enrique, continuaremos con calle Lledá, continuaremos con la Avenida Europa, haremos definitivamente la calle Málaga, que va por el camino de las residencias, la han presentado ya 3 veces y 3 veces que no la han hecho, y Jorge Manrique, y el saneamiento de Fuente Nueva, que es otra obra pendiente que no han querido hacer, no lo entiendo, estando el dinero, el presupuesto y aprobado en el pleno del Ayuntamiento, y pondremos en marcha todos los barrios de Marbella, desde la avenida Trapiche, que dejamos 2,4 millones de euros para que de una vez por todas solucionáramos el saneamiento y recuperar una zona de paseo y de bulevar, como hicimos con la avenida del Mercado, porque no hay cosas que más me duele, porque lo he vivido, el tener que bajar un carrito de silla de rueda a la carretera porque en la acera no puede caminar. Cosas de ese tipo las tenemos que recuperar y se las tenemos además que plantear a aquellos que pienso que han sido los que más han perdido durante muchos años, que son los barrios de Marbella y la gente que vive en los barrios de Marbella. Y lo último, yo creo que lo ha dejado muy claro en periodos previos, aún así me gustaría volver a preguntarle si en el resultado de las elecciones deparase que usted puede gobernar exclusivamente con el apoyo de Opción Sanpedreña, ¿qué haría? Nosotros somos un partido dialogante y yo me voy a sentar a negociar con todos los partidos posibles, hagan falta o no hagan falta para gobernar, porque yo creo que el diálogo y los acuerdos son importantes, menos con 2. Partido que dentro de su ideario pues no esté el respeto a la democracia y los valores fundamentales democráticos, sabemos cuál estamos hablando, de la extrema derecha, no, vamos a negociar, y con Opción Sanpedreña no, porque hay 40.000 vecinos en Marbella y en San Pedro, que son 40.000 sanpedreños y sanpedreñas que fueron traicionados por Opción Sanpedreña, y aquellos que traicionan a mis vecinos, en este caso a mis vecinos de San Pedro, no se sentarán nunca en una mesa de negociación conmigo. Pues José Bernal, concejal del Partido Socialista y candidato para las próximas elecciones, muchísimas gracias por acudir a esta llamada de Radio Televisión Marbella. Gracias a ustedes, que sois geniales.